El carriel, yo soy mucho más de la teoría de lo gringo. O sea, realmente suena mucho más por el carriol, el carriel. O sea, realmente esto tiene una significación profunda para nosotros, o para los antioqueños. Tiene una significación de arrería, tradición, el campesino, lo que el campesino llevaba, la construcción de la sociedad antioqueña a través del carriel. Ok. Pero si yo saco esto al mundo, ¿qué le puede significar al resto del mundo? Es un bolso. Entonces, por ejemplo, yo les critico mucho a mis alumnos que se pegan mucho de imágenes y de imágenes estandarizadas para poder significar cosas. Entonces, yo estoy haciendo mi producción, ustedes están haciendo el programa que ustedes dicen es el programa que a mí me está encantando y esa es la vaina que a mí me va a dejar como loco. O sea, esto es lo que me va a significar como realizador audiovisual, este programa. Y yo quiero que aparezca el carriel y que aparezca un man cargando un carriel para significar la tradición y el poderío del pueblo antioqueño. Y en esos momentos de globalización y en esos momentos de que el internet nos lleva a todas partes, lo ve un chino. Y el chino ve el plano donde ustedes han puesto toda la significación de lo que es Antioquia y todo el significado de lo que es ser de esta región. Y el chino ve el bolso y es un bolso grande de humano y además un bolso muy raro. Además es un bolso muy femenino. Si vamos a ser sinceros, es un bolso muy femenino. Que realmente se construye a través de una significación donde esto tiene una significación para nosotros. Pero que realmente es una significación que, ojo, no sale de ese centro azul claro que está ahí más o menos. Y eso que entra un poco al suroeste y a veces tirándose un poco para Magdalena. Pero lo que es toda la parte hacia el Pacífico, toda la parte hacia el Atlántico, incluso toda la parte hacia el Bajo Cauca, eso no tiene significado. ¿Ok? O sea, con este símbolo estamos significando 6 millones de antioqueños, que realmente ese símbolo recogerá a 1,5 millones. De 6, más o menos. Entonces ahí es donde realmente uno tiene que empezar a sentarse a pensar en que realmente estos procesos visuales, en qué momento yo realmente estoy haciendo una significación real de todo lo que a mí me compete como productor audiovisual de un canal regional, o hasta qué punto yo realmente estoy repitiendo usos y maneras que por ser tradicionales creemos que son correctas, pero que en últimas no nos resignifican a ninguno de nosotros. Además, tengan en cuenta que yo le muestro esto a un joven de ahora y lo entiende por el conocimiento cultural y por la educación que tiene en su casa, pero realmente un joven no sabe ni siquiera cómo se abre esto. O por ejemplo, yo creo que uso mucho en Nariño es por afuera Atalay, por adentro Atatay, que es por afuera muy bonito, por dentro sucio, cuando no quiere decir que una persona se muestra bien, pero por dentro realmente es absolutamente hipócrita. Entonces, por afuera Atalay, por adentro Atatay. Miren que yo estoy utilizando mapas de significación que son propios nariñenses, pero que realmente hacen parte de la construcción social que llamamos Colombia. ¿Cuál es el problema? Nosotros somos un país armado, nosotros no somos un país real. Culturalmente hablando, a nosotros nos construyeron. O sea, nosotros, si yo voy por la calle de cualquier parte del mundo y veo venir a alguien, no lo reconozco como colombiano hasta que me hable. Y eso que si me hablan un español medio raro, todavía es difícil, a menos que me dé un símbolo cultural que reconozca que es colombiano. Por ejemplo, si viene a María pues somos paisa, si es paisa. O sea, ya lo identifiqué y es colombiano. Pero yo no lo puedo identificar a punta de verlo. O sea, genéticamente, digámoslo así, socialmente no somos iguales. El problema nuestro fue nuestra colonización, y nuestra construcción social es una colonización que nos fue construyendo, nos fue armando, y lo peor es que esa construcción y ese rearmar generó mapas de significado por regiones. Entonces, Antioquia tiene sus propios mapas de significado. Tolima o el centro del país tiene sus propios mapas de significado. Los rolos tienen sus propios mapas de significado. Los costeños, los del sur, los del Amazonas, los del llano. Los del sur son mucho más pegados a la parte de los indígenas y de la parte incaica, es decir, los nariñenses son más ecuatorianos. Los llaneros son más venezolanos. Los del Amazonas Bajo son mucho más de Brasil y Perú, o sea, tienen relaciones culturales mucho más cercanas, y los de la costa son los que son más colombianos. Por eso a nosotros nos encanta referenciarnos como colombianos con el sombrero volteado, porque realmente es de los pocos símbolos absoluta y completamente colombianos que tenemos. Antioquia, por más que nos sintamos la superregión, nosotros no representamos al resto del país con los propios símbolos que tenemos. Es decir, el carriel no hace parte de una simbología de país. Y ahí es donde uno como antioqueño dice, pero ojo, ustedes como antioqueños dicen pero entonces, ¿por qué si para mí sí tiene un significado absolutamente fuerte, pero para el resto del país no? Si uno va a ver el resto del país, se resignifica mucho más a través de lo costeño. ¿De quién es la culpa? De la televisión. Entonces, ahí es donde la transformación de los mapas de significado por cultura nos jode. Igual, por ejemplo, esta, la famosa burka, que la burka es esta, el hijab, la burka, el chador y el hijab. ¿Ok?
Culturalmente para ustedes, mujeres latinas, liberadas en el 50 gracias a Rojas Pinilla que las dejó votar, tengan en cuenta, lean mujeres, que la liberación femenina es netamente una construcción política, porque Rojas Pinilla necesitaba ganar y se dio cuenta de que dentro de su fuerza política y su fuerza social estaban las mujeres. Entonces les dio el voto a las mujeres, no por liberarlas, sino para ganar las elecciones. ¿Listo? Entonces ustedes son libres, independientes, femeninas desde los 50 y la liberación femenina se dio desde los 70, ustedes son libres, ¿sí o no? Dios mío, que les pongan esto a ustedes debe ser lo peor. Saber una colombiana con burka debe la fama rara, ¿sí o no? ¿Ah? La pashmina, pero la pashmina es en el cuello, pues no es aquí por el frío y la estética. Una poeta iraní vino al Festival de Poesía de Medellín hace unos 5 años, más o menos, y la primera pregunta, ella no vino con burka, sino que vino con el hijab, y le preguntaron, vea, ¿ustedes por qué usan burka? O sea, ¿ustedes no se quieren liberar? Y ella dijo, qué pena, la talla 6 de ustedes es su burka. La mujer. La talla 6. Sí. O sea, ustedes tienen su propia burka. ¿Cuál es la talla 6? Ustedes tienen que estar flacas. Ellas no tienen que estar flacas. Aquí no importa una mujer gorda o flaca debajo de esto. A su marido. Y ella se casó con ella, o sea, qué jodido. A ustedes el cuento de la estética y de la belleza femenina construida a través de lo cultural, que vuelve y juega, es un marco, es un mapa de significación audiovisual, porque se construye a través de la televisión y del cine. Dice que las mujeres tienen que ser flacas, tienen que ser esbeltas, tienen que ser delicadas. Si vamos a lo antioqueño, o sea, realmente el marco de referencia a nuestros mapas de significado como antioqueños, hablando de la modernidad, hablando de este momento, no son el arriero, no es el carriel, no son esos elementos. Audiovisualmente lo que nos ha significado es lo que hace el parcero del Popular número 8. No estoy diciendo que el parcero sea el que nos significa como antioqueño, estoy diciendo es el parlache. O sea, el parlache como lengua se volvió tan importante desde lo colombiano que incluso los rolos ya hablan parlache. Y el parce, ¿quién sabe de dónde nace la palabra parce? Que lo usamos, parce, sí, ¿sabes parce? Parce, ¿de dónde viene? La palabra parce nace primero con un significado de mi amigo cercano, mi compañero cercano, pero realmente nace desde la construcción de la Fundación de Medellín, cuando Medellín solo existía de la orilla del río Medellín hacia este lado. De la orilla del río Medellín hacia el occidente era todo lo que se conocía como la otra banda, o sea, lo que es Suramericana, lo que es Carlos C, y de ahí hacia todo lo que es la Iguaná, todo eso se conocía como la otra banda. Eran zonas de terrenos cultivables que las tenía como propiedades los ricos de Medellín de su momento. Y esos terrenos se los alquilaban a través de parcelas, o las dividían en parcelas y se las alquilaban a los aparceros. Entonces cada rico de Medellín tenía sus aparceros al otro lado del río. Ese aparcero era una persona de confianza que le cuidaba el terreno, que no solamente lo cultivaba, sino que le daba ganancia a través del terreno, y ese aparcero de confianza se fue transformando en parcero. Según David Viola, que es el guitarrista y cantante de Ira, él estuvo presente la primera vez que se utilizó la palabra parcero. Él dice, ese es un mito, yo estuve ahí cuando dijeron parcero, ya sabes, listo, y lo usaron como elemento de amistad. Pero tiene un nacimiento absolutamente cultural, tiene un nacimiento desde un mapa de significado. Entonces tenemos que identificar que hay un mapa de significado general para la humanidad, donde si yo a la gente le digo silla, entiende que es una silla, un basurero, el símbolo de la arroba, que es el símbolo de internet, o en fin, todos esos elementos que hacen que la gente entienda lo que estoy hablando de forma general. Pero al mismo tiempo yo debo responder a esos mapas de significados locales. Ahí es donde funciona lo local o donde funciona lo global y lo local. ¿Hasta qué punto yo debo responder a mapas de significados generales y hasta qué punto debo responder a mapas de significados locales? A la programación o a la televisión regional que se le pide, que sea absolutamente de mapas de significados cerrados, es decir, locales, es decir, regionales. A una televisión regional desde su construcción en 1980, después de la Comunicación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, cuando nace la comunicación, o cuando nace la programación o la comunicación regional, y después de Comunicación para el Desarrollo, donde nace el manejo de los productos audiovisuales o de los medios de comunicación a través de las comunidades, que los principales fueron los venezolanos los que hicieron eso. Realmente se está pensando o se piensa que la construcción comunicacional a través de esos canales o de esos productos regionales o locales debe responder a mapas de significación propios, y nos tenemos que sentir nosotros aislados del resto de la televisión pública. La televisión pública latinoamericana es de absolutamente baja calidad,
muy mala, muy mal hecha, pero los contenidos son brutales. Vea televisión chilena, parece hecha en VHS, pero los contenidos son absolutamente chilenos y una representación propia cultural de lo que es Chile. Lo que es Chile antes de Pinochet y lo que es Chile post-Pinochet. Uno ve la televisión pública colombiana y es de una calidad, nosotros cada vez nos hemos ido puliendo en lo técnico, y la calidad nuestra es, la fotografía nuestra es una locura, pero los contenidos son exactamente iguales a los contenidos que ofrece la televisión comercial. Y ahí es donde empieza a tener un error la televisión pública como construcción de identidad, que es lo que tenemos que ver como objetivo. Eso es lo que me permite a mí identificar como identidad. Yo me identifico con los valores nazis, pues yo soy nacionalsocialista. Yo me identifico con los valores uribistas, entonces soy uribista. ¿Ah? Soy facho. Yo utilizo este tipo de camisetas. Yo soy geek. Yo soy geek. Y yo soy ñoño. Yo soy absolutamente claro y tranquilo de decir que soy un absoluto geek y ñoño. Porque lo muestro culturalmente en mis elementos que me identifican como uno de ellos. Cada uno tiene, o cada uno busca esos elementos culturales, esos elementos de uso, o esos elementos textuales que le permiten decir, yo pertenezco a ese tipo de sociedad. Y eso es lo que me permite a mí identificar a esos tipos de sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema, y entre eso entra la televisión como uno de los elementos que permiten que el sistema se mantenga. Y voy a meter un poco político, que es lo que, más o menos la teoría que habla Marx sobre el proceso del sistema, el manejo sistémico y elitista de la comunicación y el manejo popular, el manejo, digamos, general de la comunicación. Entonces, desde el punto de vista de lo elitista, desde el punto de vista del sistema, la comunicación o el proceso de comunicación debe servir para mantener los procesos sistémicos y para mantener los procesos políticos. Es decir, yo no puedo vivir con diferentes grupos sociales que me hagan más difícil el control de un territorio. Yo debo vivir con un solo grupo social. Y eso me permite a mí tener un control de la sociedad mucho más fácil. Por eso hablamos de alta cultura y de baja cultura. Por eso hablamos de que la alta cultura es aquella que las élites es la que trata de promocionar. El arte, la música clásica, el teatro, la danza. La televisión está llamada a promocionar o a comunicar esa alta cultura. Cuando la televisión no lo hace, la televisión es satanizada. Entonces, cuando uno muestra un saber popular a través de la televisión, la gente se arranca las vestiduras porque no están educando. La televisión, ¿por qué no educa? La televisión no tendría que realmente educar. La televisión realmente debería construir esos elementos de identidad. Y la televisión, como medio de comunicación, no debería estar trabajando a favor de las élites, pero el problema es que eso ya es una concepción absolutamente política y una construcción absolutamente social que es muy difícil de romper, porque en Colombia las programadoras de televisión o los canales de televisión son propios y son manejados por las élites, y eso hace que la comunicación esté permeada por lo que necesita el sistema de que se utilice. Acá solo un paisa y antioqueño se riega a través del país. Por ejemplo, hagamos un ejercicio básico. Pongámoslo del nacional. El nacional es un símbolo, digamos paisa, no digamos lo antioqueño, digámoslo paisa, de lo que es la cultura o la tradición regional, el nacional. De las barras más grandes del nacional que existen están en Bogotá. Y Bogotá no se circunscribe ni a esa región ni a lo que nosotros consideraremos como paisa. Sin embargo, se sienten identificados a través de ese escudo y se declaran hinchas de Nacional, siendo rojos. ¿Dónde queda la identificación como paisa cuando un símbolo que es absolutamente paisa termina siendo tomado por otra sociedad y termina deconstruyéndolo y resignificándolo a tal punto de que ellos dicen esto me significa por más que yo no pertenezco a ese elemento? De alteridad. La alteridad es cuando nos resignificamos o buscamos elementos que nos puedan identificar como miembros de una sociedad o miembros de un grupo cultural a través de la comparación con el otro. Y siempre hay una conversación dialéctica entre lo que es la identidad y lo que es la alteridad. Un concepto no puede separarse del otro. Yo soy siempre y cuando el otro exista. Y ahí es donde es más complicado el proceso de identidad, porque uno pensaría que el proceso de identidad tendería a masificar, donde yo trataría de que todos piensen lo mismo porque necesito identificarlos bajo un mismo concepto. Y realmente el proceso de identidad está en mostrar las diferencias. Yo genero más elementos o más procesos de identidad cultural cuando muestro las diferencias que cuando muestro las similitudes. Ahora, voy a dar un brinco medio extraño.
Tomando los mismos elementos de connotación y de notación que hablábamos del signo icónico, trasladémonos a la producción audiovisual. En la producción audiovisual todo se limita entre géneros y formatos, ¿sí o no? Si uno va a hacer un análisis semiológico de lo que es género y formato, el género es el proceso connotativo de la producción audiovisual y el formato es el elemento denotativo de la producción audiovisual. Es decir, en el género, en el contenido es donde se crean los significados. En el formato solamente se generan los procesos de referencia. O sea, yo a través del formato le digo a la gente, esto es una novela, esto es un noticiero, esto es un magazine, esto es diferentes cosas. Pero es a través del contenido que aparece dentro de ese formato es donde realmente yo genero los procesos de significación y donde yo digo, ah, eso me está diciendo y me está hablando directamente a mí. ¿Ok? Y es en el enganche de ambos, o sea, es en la relación entre formato y género donde realmente se producen los procesos de identidad, es decir, donde se producen los procesos de significación televisiva. Cuando yo tengo un contenido y ese contenido lo encapsulo en un formato que tiene relación y coherencia con el contenido que estoy presentando, ahí es cuando realmente estoy generando un proceso de comunicación real. Los elementos de Gravisión retoma la reconstrucción de Señal Colombia y empieza a generar programas como la Sub-30 y ahorita, por ejemplo, que es el que me parece a mí de los mejores, que es Los Puros Criollos. O sea, realmente es cómo carajo yo hago un programa que sí me permita resignificar al colombiano a través de su televisión pública. Si uno ve Los Puros Criollos, inmediatamente uno dice, ese soy yo. Si uno ve, con todo respeto, Topic Trending Telemedellín, y uno ve Las Tres Gracias, yo no me siento identificado como antioqueño. Porque primero pueden ser contenidos muy interesantes y pueden ser contenidos muy de Antioquia, pero esa no es de pronto lo que yo puedo identificarme como el ser humano que vive en esta región y que quiero verme en la televisión. Porque partamos de lo siguiente, es un sofá con dos presentadores y un invitado. Ahí audiovisualmente no hay ningún trabajo real, porque realmente hasta ahora los procesos de investigación social para escuchar al público siguen siendo todavía muy difíciles. O sea, nosotros todavía nos quedamos con el rating, y el rating está sobrevaluado y sobrevalorado y está mandado a recoger hace por lo menos unos 15 años. Y el rating sigue siendo la medida de la producción audiovisual y del éxito de un programa en televisión. ¿Ah? Échalo. No te voy a repetir. Vea, se los pongo de ese tamaño. Es el porcentaje de televisores sintonizados en un programa determinado a una hora determinada en un momento determinado con relación a la totalidad de televisores en el grupo a estudiar. Ese es el rating. ¿A cuánto equivale un punto de rating? Un punto de rating como... ¿Cuántas familias en Colombia tienen televisor? Según la última medición que hizo el DANE. 10.395.000 familias en Colombia tienen televisor. Y un punto de rating equivale al 1% de esos 10.395.000 familias. Es decir, aproximadamente un punto de rating son 10.000 familias, más o menos. A eso multiplícalo por 5, que es el promedio, de 4, que es el promedio de familia, de miembros de una familia, terminan siendo son casi 400.000 personas, más o menos, un punto de rating, más o menos, mucho más matemático. Pero es que les digo, partamos de ahí. Nosotros como realizadores audiovisuales nos importa culo que es el rating. Miren que les estoy dando los datos que definen el rating y ustedes me miran como de... ¿Ah? Y ese es el rating, ok. Ahora, ¿qué empresa mide el rating aquí en Colombia? Ibope. ¿Con cuántos aparatos mide en Colombia el rating Ibope? Más o menos, pero no son tan poquitos. Mide los 10 millones de familias, los mide con 1.100 aparatos en todo el país, ubicados principalmente en las zonas urbanas o concentraciones urbanas, es decir, Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, son esas 4. Aquí en Medellín, para medirlos, o en Antioquia, para medir a los 6 millones de antioqueños, ¿cuántos aparatos de Ibope hay? Solo Medellín. 190. Hay 190, 140, 190, 190, pero no están solo en Medellín, están supuestamente en el área metropolitana para medir toda la región de Antioquia. Es decir, a Teleantioquia no la mide el rating, porque es que ustedes no los ven aquí en Medellín, ustedes los ven en las regiones, y en las regiones nadie mide lo que la gente está viendo en las regiones, porque Ibope no está allá. Listo. Nosotros, cuando yo trabajaba en Telemedellín, que era donde nosotros nos jodían con el rating, ¿se acuerda, mi amor? Yo era productor de altavoz en Telemedellín, y en Telemedellín nosotros, cuando nos iba como la locura, marcábamos 0.6 puntos de rating. Y ustedes no están en Medellín. La gente urbana consume Caracol RCN.
La gente de la zona urbana no consume Teleantioquia, y ahí sí tenemos que dejarnos de pegarnos de pajazo mental de pensar que en Medellín ven a Teleantioquia o a Telemedellín. Si uno va a ver los estudios de audiencia, no de rating, sino ya unos estudios sociales un poco más profundos del consumo de televisión en las zonas urbanas, aquí la gente jura que ve Discovery y que ve Nat Geo. Eso también tiene unos procesos muy difíciles sociales que ahorita los hablamos cuando hablamos de recepción, pero la gente aquí no hace otra cosa sino ver documentales. O sea, el antioqueño es más culto que el documental, porque solo ve Discovery, Nat Geo, y eso que a veces es History, porque es que le parecen charros algunos programas de ovnis. Como en cuarto o quinto está Caracol de RCN, y como en 11 o 12 está Teleantioquia, según esas mediciones. Ok, pero esas mediciones tampoco terminan siendo tan sinceras como las mediciones del rating. O sea, en últimas, medir al público todavía sigue siendo un problema. En Estados Unidos hace 7 años cancelaron Arrested Development en Fox. ¿Por qué? Porque Nielsen dijo que no lo estaban viendo menos de 9 millones de personas cada capítulo. Entonces dijeron, cancelemos esta vaina. Netflix lo agarró el año pasado, lo emitió este año y ha sido una de las series más exitosas de Netflix. Entonces la televisión está diciendo a Nielsen en Estados Unidos, ¿usted qué putas está midiendo? En ese momento las acciones de Nielsen están en pico y Nielsen está a punto de quebrarse, que es la gran medidora de ratings en Estados Unidos. Le están diciendo, parce, usted no está midiendo nada, porque la gente no consume televisión como nosotros creemos que consume. Pero también es como el internet modificado la forma que consumimos. Esos capítulos de Arrested Development que vos decís, vos puedes ver el que quieras, en el orden que quieras y no te perdés de la serie. Total. Desde que ya viste el primero. Uso real como medio de plataforma de distribución audiovisual hace 5 años realmente cambió los procesos de consumo audiovisual y consumo televisivo. Y hace unos 20 años empieza a presentar otra forma de entender a la audiencia después de darse cuenta de que el rating carajo no sirve. O sea, que el rating no es una medición clara de lo que la audiencia quiere. ¿Qué pasa? La audiencia o el televidente es un elemento cualitativo del proceso de consumo de televisión, y nosotros tratamos de medirlo de una manera cuantitativa. No sé si ustedes se acuerdan, no sé, la gente más de mi edad, de mi generación, se acordará de un detergente, si no me acuerdo, era Fabuloso, el primer Fabuloso, que el comercial era un platón donde el señor llegaba y, señora, usted no necesita lavadora, con nuestro jabón usted lo echa y su platón se convierte en lavadora, y el platón empezaba con todo, exacto, todo. Inmediatamente salió el jabón, las señoras empezaron a quejarse de que por qué su platón no se convertía en lavadora. Yo, señor, yo agarré el jabón, lo eché a mi platón y algo nada me movió. O sea, ¿usted qué me está vendiendo? Usted me vendió una vaina que convertía mi platón en una lavadora. Ahí hay un elemento emocional, no hay un elemento racional. Ahí es cuando el cuento de que la televisión informa y educa se cae al piso. Además, donde era el profesor de bata blanca, sí, muchachos, la forma de balancear una ecuación química es así. Y empezaba a dar la clase en televisión. O sea, no. La televisión educativa y televisión informativa realmente es un concepto que no puede ser literal de la televisión, porque usted le está pidiendo al televidente que sea racional, y el televidente no es racional. El televidente es tan racional que en México, una de las malas más malas de las novelas mexicanas, iba en la calle con su bebé y una señora fue y la cascó y casi mata al bebé porque ella era la mala de la novela e iba a hacer quedar mala a la buena de la novela. Y la señora casi se muere y casi pierde a su bebé porque era la mala de la novela. O sea, créanme que no hay procesos racionales en la televisión, todos son procesos emocionales. Y uno tiene que acercarse desde la producción audiovisual. Si uno se queda en el rating, al rating le está pidiendo un proceso racional, es decir, la gente realmente piensa, si este programa es muy bueno, yo voy a verlo. No, la gente pasa y dice, está entretenido. ¿Listo? Siempre hay que quedarse en ese elemento emocional de la televisión. Segunda cosa, la televisión no se consume en los tiempos de trabajo, solo se consume en los tiempos de descanso, de ocio. ¿Ok? Recuerden que desde las teorías marxistas y las teorías económicas el uso del tiempo social se divide en dos, el tiempo laboral y el tiempo de ocio. El único tiempo social válido es el tiempo laboral. ¿Qué hace el sistema o qué hace el gobierno o qué hace la sociedad como tal? Tratar de que el tiempo de ocio, que es un tiempo perdido socialmente o políticamente y más que todo económicamente hablando, se convierta en un tiempo utilizado de manera válida para que esté en contraprestación del tiempo de uso laboral. ¿Cómo es la única forma de que se utilice el tiempo de ocio de una forma válida para la sociedad? Estudiando. Concibe el uso de la televisión de una manera absolutamente diferente a como la consume. Y lo más charro es que nosotros, como realizadores audiovisuales, consumimos televisión y no nos damos cuenta de que hacemos una televisión que nosotros mismos no consumiríamos.
O sea, y eso quiero ser sincero y que ustedes se pongan la mano al corazón, no es que lo digan aquí abiertamente, pero ¿quiénes de ustedes consumen sus propios programas? No lo digan. Pero ¿quiénes de ustedes? O sea, y voy a ser absolutamente sincero, yo he hecho muchos programas que no tengo la más remota idea de cómo salieron al aire, porque no me interesaba. ¿Por qué? Me pagaban por hacerlos. No estaba de acuerdo ni con el contenido ni con el formato, pero me pagaban por hacerlos, entonces salían. Yo no los consumía. Entonces nosotros como realizadores audiovisuales somos los primeros en hacer productos que no consumimos. O sea, nosotros mismos estamos tumbando todos estos elementos que son naturales en la concepción y naturales en el entendimiento del proceso de consumo de televisión y hacemos unas cosas que la gente no va a consumir. ¿Ok? O consume televisión como un proceso de descanso y en esos procesos de descanso uno quiere aprender. No, uno quiere informarse, a veces, uno que quiere descansar. ¿Y cuál es el proceso más claro de descanso? El entretenimiento. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso de lo emocional y de lo del descanso? Porque nosotros tenemos dos tipos de lenguaje dentro de la construcción del lenguaje. Está la construcción del lenguaje lectoescrito, que es el lenguaje que utilizamos cuando leemos y escribimos, y está el lenguaje lúdico-afectivo, que es el lenguaje que se utiliza en la televisión. ¿Cuáles son las diferencias? El lenguaje lectoescrito, ¿qué es? Es el lenguaje que a mí me permite pausadamente entender lo que leo. ¿Cuál es la ventaja de los libros? Yo me puedo devolver. Si yo algo no entendí, paro, regreso. ¿Qué es la ventaja del libro? Quien le da el ritmo a la lectura es el lector, no es el libro. Yo puedo tener escrita una secuencia en un libro que es absolutamente rápida de una persecución, pero si el personaje que lo lee despacio, será una escena de acción absolutamente lenta. Uno no se puede detener en lo que le están diciendo y además uno no se puede devolver cuando lo entiende. El televidente no tiene forma de decir, pausa, espere, regrese 20 minuticos, yo vuelvo a ver lo que usted me dijo y vengo a ver si le entiendo el resto. Ahí es donde realmente la televisión es, digamos, uno de los medios más interesantes para poder transmitir mensajes, porque tenemos nosotros la periodicidad y la reiteración. La televisión, a diferencia del cine, es periódica, por eso todos hacemos episodios, ustedes hacen programas semanales o diarios, y es reiterativa, es decir, uno en el programa, a través de procesos de argumentación, uno puede plantear una hipótesis, uno puede presentar y al discutir esa hipótesis puede balancearla con otros argumentos y puede terminar concluyéndola. Esos procesos me permiten a mí ser reiterativo en el discurso televisivo, y realmente el discurso televisivo es reiterativo para que la gente que no entendió al principio entienda después. Pero hay que entender eso, que la gente nunca está pensando de esa manera lectoescrita, la gente está pensando es lúdico afectivamente, es decir, lúdico es entretenimiento y afectivo es emocional. Es el claro ejemplo de ello. ¿Por qué? La gente ve la novela, la señora está viendo su novela y ve que la niña pobre la recoge el man rico, más adelante se dan cuenta de que ella es la hija del man rico, ella hereda toda la fortuna, se enamora del hijo del man rico, se dan cuenta de que el hijo del man rico no es el hijo, entonces no hay incesto, ella se casa con él y termina con el amor de su vida y rica. La señora ve la novela y dice, si ella puede hacer eso, yo también. ¿Por qué los realities funcionan tanto? Porque yo veo en televisión gente que es igual a mí, y lo que digo es, si esa persona tiene sus 15 minutos de fama, yo también puedo. ¿Dónde está el cuento de la televisión regional? Es buscar esas emotividades dentro de la identidad regional y poder decir, vea, esto es lo que nosotros somos. O por lo menos discutir hasta qué punto eso es lo que nosotros somos. Pero no buscarlo desde el punto de vista de lo racional, no buscar a que la gente se empiece a expresar desde el punto de vista de discutirlo sí o no, es desde lo emocional a decir qué es Antioquia, desde lo que yo siento que es Antioquia. Porque créanme que cada persona y cada uno de ustedes siente Antioquia de forma diferente. No sé si ustedes habrán visto una película que se llama Manhattan de Woody Allen. Sí. Es una película absolutamente hermosa. Tiene la fotografía más bonita que he visto en blanco y negro, con toda la música de George Gershwin. Y es una romantización de Nueva York que uno dice, qué chimba de ciudad. En un documental sale Martin Scorsese y dice, muy bonito Manhattan, pero qué pena, esa no era Nueva York que yo viví. ¿Cuál es mi Nueva York de Martin Scorsese? Taxi Driver. Entonces es hasta qué punto la Antioquia que todos definen es la Antioquia que nosotros creemos que todo el mundo define, hasta qué punto la Medellín es la Medellín de Víctor Gaviria y hasta qué punto no hemos romantizado la Medellín que para otros, o sea, yo por ejemplo he vivido 15 años en Medellín y para mí esto es una berraquera ciudad, a mí no me ha pasado nada. Y yo tengo amigos que durante la época fuerte de violencia se le mataron a media familia. La visión de Antioquia de esa persona es absolutamente diametral y opuesta a la visión mía de Antioquia. Yo, por ejemplo, soy de los convencidos que hay que hacer una película de Medellín a lo Manhattan. O sea, que hay que hacer la película romántica de Medellín.
porque ya le hemos dado mucha bala a la Medellín del narco y del muerto, y sin desconocer que esa es la realidad de Medellín, también hay que reconocer que hay una Medellín que es romántica, o si no, pues aquí no nos reproduciríamos sino por osmosis, pues por mitosis. Yo para qué veo un noticiero si en los primeros 5 minutos, o menos, primer minuto y medio, en los titulares me cuentan todas las noticias. Yo veo los titulares, fácil. Eso es una concepción del periodismo de guerra, es decir, yo tengo que comunicarme con mi casa matriz y las conexiones son tan absolutamente no confiables que tengo que mandarle la información más importante rápido y luego ya puedo hacer toda la parte romántica de la construcción periodística. El noticiero todavía está construido como si la gente realmente al ver los titulares se le va a apagar la televisión y no va a poder ver el resto del noticiero. Parece la gente se dedica a ver noticiero, hay gente que todavía se sienta a ver noticiero. Los jóvenes, como no son tan brutos como uno pensaría, ven los titulares y apagan, porque en los titulares está toda la información que uno necesita. ¿Okay? Si necesitan una información mucho más decantada, se van a lo lectoescrito. ¿Y dónde está? Internet. Los jóvenes ahora no ven televisión o no ven noticias, leen noticias. Y mucho. Y no solamente leen noticias en los portales de noticias, leen noticias en Facebook y leen noticias en Twitter. Y Twitter realmente se convirtió ahorita en una base de información brutal. O sea, uno realmente, si quiere que algo se sepa, no lo ponga en un periódico, póngalo en Twitter y póngalo en Facebook. Y ya la gente inmediatamente lo viraliza. ¿Okay? Entonces, este cuento del formato realmente está reevaluándose en la construcción televisiva. Sobre todo por la llegada de la Internet. La Internet ha hecho que los formatos televisivos se transformen. Dentro del punto de vista de investigación televisiva se habla de que la televisión tiene 3 edades: la paleotelevisión, la neotelevisión y la posttelevisión, o la llamada cybertelevisión. La paleotelevisión se calcula que arranca en 1936, cuando la BBC de Londres hace su primera transmisión de televisión desde los estudios de Alexandra Palace en Londres, que todavía no los puede ir a visitar si a alguien le interesa, y va hasta 1980, cuando aparece la Comunicación para el Desarrollo de las Naciones Unidas. ¿Okay? Ahí se habla de la paleotelevisión, que es la televisión de formatos. Desde los 80s hasta más o menos el año 2000-2005 se habla de la neotelevisión, donde su principal abanderado es el reality show y el talk show. Es decir, ya no es importante el formato, sino el contenido, el programa. ¿Y dónde está la importancia del programa o del contenido? En la realidad como espectáculo. Por eso el reality show se tomó todos los canales de televisión. Realmente uno logra ver, por lo menos en los canales locales y regionales, cuál es la realidad del consumo, o de la vida diaria del antioqueño. Hasta qué punto el antioqueño vive como la televisión lo representa. Por eso las telenovelas son tan importantes, porque las telenovelas intentan, por lo menos así desde un elemento muy ficcional, mostrar cómo el televidente vive y la gente se siente identificada con esas formas de vida. ¿Dónde está lo perverso de la novela? Crear procesos ficcionales a donde la gente debería llegar. Entonces yo ya digo yo no debería vivir así, yo debería vivir como la novela me lo muestra. Ahí es donde está lo negativo del proceso argumental. Pero la novela, créanme que es el punto en el cual, y es el argumental televisivo en el punto en el cual la gente se siente identificada. Además, ¿por qué? Porque es repetitivo y es fácil de repetir. Yo puedo repetir un capítulo y volverlo a ver. Es más difícil poder consumir o poder repetir un magazine. ¿Cuál es la validez histórica de un magazine? La promoción del momento. La actualidad. Pero yo podría poner el programa de magazine que remití hoy, por remitirlo dentro de una semana. Es absolutamente igual de válido. De la destrucción de la televisión. ¿Por qué la destrucción de la televisión? Estamos en el punto de la desaparición de los canales. ¿Por qué? Porque el único canal que en este momento importa es Internet. Entonces yo ya no hablo de la construcción de un programa de televisión, yo hablo de la construcción de una marca que me permita a mí una experiencia televisiva donde la gente se siente identificada con esa experiencia. Por eso hablamos de las webseries, por eso hablamos de, si yo hago un programa y no tiene Twitter, no tiene Facebook, no tiene Vimeo, no tiene YouTube y no tiene todas estas experiencias alternativas o paralelas, el programa de televisión no es exitoso y no funciona. En ese momento, si uno va a donde un productor a venderle un programa de televisión y solo le vende el programa de televisión, el productor le dice que no le sirve. Aparte de música, hay que vender los spin-offs que puedan salir con otras películas o con otras series. Yo tengo que construir la marca. Que eso es mucho más difícil de hacerlo en programas o en contenidos no ficcionales, y es más fácil hacerlo en contenidos ficcionales.
Por eso la televisión realmente está empezando a migrar absoluta y completamente hacia elementos de TOT y a elementos de VOD. Es decir, consumo de televisión por internet, por demanda. Lo que decimos de Netflix. Yo veré en qué momento lo consumo. O sea, a mí ya la televisión no me sirve de elemento donde la gente me va a decir, venga, es que yo quiero que usted vea mi programa en este horario. La gente definirá en qué momento lo ve, cómo lo ve, en qué orden lo ve. Y generará su propio proceso de definición de significados. Y la generación de contenidos que están relacionados con la marca. Es decir, en este momento lo más importante es lograr que mi televidente genere contenidos para mi producto. Y eso genera calidad de marca y valoración de marca sin inversión. La gente siempre dice, los pelados dicen, no, yo no veo televisión, pero veo tal serie, veo tal serie, veo tal serie, todo en internet. Usted consume televisión, pero consume productos audiovisuales televisivos en internet. Ya no estamos hablando en este momento de producción televisiva, estamos hablando de construcción de contenidos de carácter televisivo. ¿Dónde se transmiten? Donde sea, incluso aquí. Japón en este momento, su sistema de televisión digital, escogieron el que escogieron, lo definieron como lo definieron porque lo que les interesa es el consumo de televisión en celulares, que permita una transmisión de 1080p en un celular cuando esté viajando en el tren bala a 300 km/h. Por eso escogieron la televisión digital que escogieron. ¿Por qué la Universidad de Antioquia en su estudio escogió la que escogió? Porque supuestamente los colombianos no vemos televisión por celulares. Nosotros todavía vemos televisión por eso. Y eso realmente es una mal concepción del juego. Sí. O sea, créanme que el proceso de identificación, hay una correlación. Hay una correlación desde la construcción de los contenidos televisivos hacia el proceso de identificación, pero la recepción activa también dice que hay un proceso de la construcción de significados del televidente hacia la producción de contenidos. O sea, yo no puedo separar ambas cosas. En este momento, si ustedes quieren que su televidente realmente se enganche con ustedes, tienen que permitir el espacio de que genere contenidos y que él realmente se haga partícipe de la producción televisiva. Eso también hace que nosotros como productores perdamos el poder. Antes el poder estaba en yo soy el que sé. Yo soy el que sé hacer cámara, yo soy el que sé editar, yo sé producir. Qué pena, en este momento todo el mundo con un celular puede hacer cámara, puede producir. Los programas de edición son absolutamente fáciles de manejar y fáciles de aprender. Todo el mundo puede editar, todo el mundo puede producir, todo el mundo monta producciones en internet. El proceso de construcción de relación entre televidente o consumidor y el canal o el emisor no es el magazine, el formato llamado a hacerlo. ¿Cuál es? El argumental. Por eso ustedes con Aprendí a Quererme tienen una oportunidad y con Tiene No Paga tienen una oportunidad de oro para lograr generar y evolucionar los procesos de identificación cultural del canal Teleantioquia con todas las regiones. Y la otra es que Teleantioquia debería realmente buscar la forma de poder identificar y medir las necesidades de visionado de su comunidad, porque el rating no lo hace. ¿Okay? Lastimosamente hay que terminar más temprano porque ustedes se van por una inyección. Entonces no podemos regresar a las preguntas que quería regresar como las preguntas y empezar a mirar si podemos contestarlas, pero no nos da. Estoy totalmente abierto a lo que necesiten, si tienen dudas, lo que sea. Yo mantengo en la oficina de la Universidad de Antioquia en las mañanas, es la 12112, y realmente el cuento es, hay que meterle la televisión. O sea, realmente la televisión es lo más importante. Ayer en los Emmys, ayer en la premiación de los Emmys, del Prime Time Emmy en Estados Unidos, hubo un hito dentro de la historia de la televisión. Por primera vez una serie específicamente hecha para internet fue nominada a los Prime Time. Y eso es como decir, o sea, realmente el futuro y los procesos de identificación culturales están en la internet. No nos sigamos quedando con que la televisión es la forma como la venimos pensando hace 30 años o 40 años. La televisión hay que transformarla, y hay que transformarla desde los contenidos y desde el espectador. ¿Okay?